Con el siguiente vídeo didáctico titulado Régimen hidráulico en canales, número de Freud, realizado por la Unidad Docente de Hidráulica del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria, se pretenden los siguientes objetivos. Primero, como paso previo, exponer los elementos geométricos que definen un canal. Segundo, introducir el número dimensional de Freud y clasificar los diferentes tipos de flujo en lámina libre de acuerdo a él. Después, de forma práctica, obtendremos en laboratorio el número de Freud en diferentes condiciones de flujo. Y por último, se expondrán las principales conclusiones a las que se ha llegado. Para ello, el presente vídeo se ha estructurado en tres partes: una introducción teórica de los conceptos principales requeridos, después se presentará la metodología que deben seguir los alumnos en la práctica y por último se expondrán las conclusiones principales. Introducción teórica. Una conducción que transporta un fluido con una superficie en contacto con la atmósfera se denomina canal o corriente en lámina libre. Las fuerzas causantes del movimiento del agua en un canal son fundamentalmente las de gravedad. La diferencia de cotas aguas arriba y aguas abajo hace que el agua se desplace por el canal o acequia. Las conducciones en lámina libre pueden ser artificiales como canales o acequias o naturales como ríos o arroyos. En el caso de conducciones artificiales, estas pueden tener formas más o menos complejas, como rectangulares, trapeciales, circulares, triangulares, etc. Los elementos geométricos realizados en obra civil que definen un canal son la solera, que es la superficie del fondo del canal, y las paredes laterales, también llamadas cajeros. Cuando el líquido se desplaza por la conducción, aparecen otros elementos como la superficie libre del líquido, que es la lámina de fluido en contacto con la atmósfera. También, a la altura del agua sobre la solera del canal se conoce como calado. Y al espacio que se deja por encima de la superficie libre para evitar desbordamientos se llama resguardo. Con la medida de longitud de estos elementos podemos determinar la sección mojada que ocupa el líquido, es decir, en el caso de un canal rectangular será el ancho de la superficie libre por el calado, mientras que en un canal trapecial será base mayor más base menor entre 2 multiplicado por la altura de la lámina libre. Por otro lado, definiremos calado medio como la relación entre la sección mojada y el ancho de la superficie libre. Esta relación, en el caso de un canal rectangular, equivale a la profundidad de la lámina de agua o calado, como se puede ver en esta sencilla demostración matemática. Es decir, cuando el canal es rectangular, como en el caso de nuestro laboratorio, el calado medio coincide con el calado. No es así en otros casos, como por ejemplo en un canal trapecial, donde el calado medio se debe calcular, como hemos visto anteriormente, de la relación entre la sección mojada y el ancho de la lámina de agua. Podemos ver ahora el canal de ensayo, construido en metacrilato del laboratorio de hidráulica. Observamos que es un canal rectangular con un ancho de la superficie libre de aproximadamente 7,5 centímetros. En el canal se ha introducido un vertedero como obstáculo en la corriente de agua, que genera un cambio en las condiciones del flujo y por tanto en el régimen hidráulico. Para conocer el régimen hidráulico en canales se define el número de Freud, que es un parámetro adimensional que relaciona las fuerzas de inercia del agua con las fuerzas de gravedad y permite así clasificar diferentes condiciones de la corriente de agua. De esta forma, el número de Freud es la relación entre la velocidad media del fluido y la raíz del calado medio por la aceleración de la gravedad. Por tanto, obteniendo el número de Freud, clasificaremos el flujo en canales en rápido, torrencial o supercrítico cuando el número de Freud es mayor que 1, crítico cuando el número de Freud es igual a 1 y lento, fluvial o subcrítico cuando el número de Freud es menor que 1. La metodología de la práctica comprende la toma de datos de cada variable requerida para 4 caudales de ensayo diferentes, tanto aguas arriba como aguas abajo del vertedero, el cálculo de la velocidad del agua en cada caso a partir de la medida de caudal en el caudalímetro electromagnético y de la sección mojada, y la obtención del número de Freud en aula y la discusión de los resultados. Aquí vemos de nuevo el canal de ensayo donde se han variado las condiciones del flujo introduciendo un obstáculo en la corriente de agua, como ya hemos comentado.
De esta forma tendremos dos puntos de medida, uno aguas arriba del obstáculo y otro aguas abajo, para determinar el tipo de régimen hidráulico en cada uno de los casos. El alumno, como es un canal rectangular, tomará medida del calado, que equivaldrá al calado medio. Esta medida se tomará con una regleta para cada uno de los caudales de ensayo, en ambos puntos de medida. El caudal se medirá directamente con un caudalímetro electromagnético en litros segundo. Se regulará el caudal para obtener 4 puntos de funcionamiento con la válvula de compuerta. Durante cada ensayo el caudal permanecerá constante. Podemos observar que para un mismo caudal la sección mojada y el calado aguas arriba del vertedero es superior y que las velocidades del fluido son bajas, mientras que aguas abajo, donde se aprecia una corriente más torrencial, el calado y la superficie mojada es inferior. En estas condiciones, una piedra en el camino del agua puede producir un cambio de régimen a lento, incrementando el calado y con riesgo de desbordamiento del agua. Esta plantilla servirá como modelo para la toma de datos en la obtención del tipo de régimen hidráulico. Pasamos ahora a la última parte, resultados y conclusiones. Se analizarán los resultados en aula con ayuda de una hoja de cálculo, tanto las medidas aguas arriba como las tomadas aguas abajo, teniendo siempre en cuenta las unidades con las que se trabaja. Se obtendrá la sección mojada por el agua, que servirá junto con el caudal de ensayo para determinar la velocidad media en ambos puntos de medida. Esta velocidad entre la raíz de la aceleración de la gravedad por el calado medio permitirá estimar el número de Freud y clasificar el tipo de régimen hidráulico. Para finalizar, las principales conclusiones vistas en este vídeo son: para un mismo caudal se puede dar condiciones de flujo diversas. Cualquier obstáculo en la corriente de agua puede provocar calados y regímenes diferentes. El número de Freud es un parámetro adimensional fundamental para definir el tipo de régimen hidráulico en canales. Los canales y acequias se diseñan para funcionar en régimen lento, con números de Freud inferiores a 0,5-0,6, donde los calados son los máximos que se pueden dar para los caudales de trabajo.